Presentamos ADUCESAR Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR Somos Todos. Bienvenidos. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Estamos en ADUCESAR Somos Todos. Los hechos sucedidos la semana que termina los presenta el presidente de ADUCESAR, docente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar reciban un cordial saludo en nombre de la Junta Directiva de ADUCESAR y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa ADUCESAR Somos Todos, hoy 12 de julio del 2026. Sean todos bienvenidos. Pues bien, en la semana que termina, tenemos que decir que el pasado 8 de julio, nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, realizó el plenario de junta directiva en Bogotá, en el Hotel Tequendama. En ese plenario de junta directiva, donde hubo la participación de la Internacional de la Educación, de representantes de los sindicatos de Argentina, de Brasil, donde expusieron los casos de los países donde ha gobernado la extrema derecha, como es el caso de Argentina y obviamente también el caso de Brasil cuando gobernó Bolsonaro. Asimismo, la Internacional de la Educación brindó un apoyo a FECODE en defensa de los derechos y de la educación pública. Pero también en horas de la tarde se realizó la Junta Nacional de FECODE, un espacio importante donde las 34 filiales expusieron las problemáticas y obviamente también aportaron en la línea de acción que ha propuesto y ha trazado FECODE para este segundo semestre y obviamente con la entrada del nuevo gobierno. Pues bien, sobre lo que se plantea es que el Comité Ejecutivo de FECODE le sigue insistiendo al gobierno actual para que se cumplan los acuerdos pactados con FECODE, como es la expedición del decreto que tiene que ver con la compensación salarial para los maestros del 2277, la nueva convocatoria de concurso de ascenso y reubicación salarial para los docentes del 1278, asimismo lo que tiene que ver con permisos sindicales, pero también lo que tiene que ver con la prima de mitad de año y las primas territoriales, como es el caso de Valledupar, con la prima de antigüedad. Y obviamente, FECODE ha planteado una línea de acción una vez realizado el análisis de la coyuntura política y sindical. Se expusieron la línea de acción y las propuestas de trabajo para el quehacer sindical durante el segundo semestre del año en curso, y obviamente uno de los principales ejes es convocar a la unidad del movimiento sindical con organización, formación e identidad de maestros y trabajadores en preparación a las luchas. Un segundo aspecto es asumir con firmeza y sentido de pertenencia, como históricamente lo ha hecho FECODE y el magisterio,
la defensa de la educación pública administrada y financiada por el Estado y los derechos laborales, prestacionales y pensionales. Asimismo, asumir la defensa jurídica de FECODE del movimiento sindical desde el ámbito nacional y territorial. Para ello se va a fortalecer el departamento jurídico de FECODE. Pero también otra de las líneas importantes es asumir la defensa de los derechos adquiridos del magisterio ante cualquier amenaza de regresión. Coordinar las acciones para la presentación del pliego de peticiones 2027, donde se busca restituir los derechos de los maestros. Estas son las líneas de acción de FECODE en esa Junta Nacional. Pero por otro lado decirles que desde ADUCESAR y los sindicatos hemos firmado el acuerdo colectivo. El pasado 9 de julio se suscribió el acta final del acuerdo colectivo entre el municipio de Valledupar y las organizaciones sindicales, un espacio de diálogo en el que ADUCESAR logró concertar importantes compromisos en beneficio de la educación pública del municipio de Valledupar. Entre los principales acuerdos está el compromiso del municipio de continuar gestionando ante el alto gobierno nacional el pago de la prima de antigüedad para los docentes que tienen el derecho. Otro tema importante es la implementación de becas condonables para estudios de maestros, para maestrías y especialización, con el propósito de fortalecer la formación y cualificación profesional del magisterio. El respaldo y garantía para la realización de los juegos deportivos y el encuentro folclórico del magisterio. También la concertación para que la Semana de Desarrollo Institucional de octubre se realice de manera híbrida, 2 días presenciales y 3 días virtuales. De igual manera, virtualmente la Semana de Desarrollo Institucional de Semana Santa. Y obviamente, otro punto importante es la continuidad de estar atento a los seguimientos que hay que hacer con los docentes que estén en el retén social, los docentes provisionales. Finalmente, decirles que se realizó también una importante reunión el pasado 10 de julio sobre los juegos folclóricos del magisterio y juegos deportivos. En este espacio participaron la Secretaría de Educación de Valledupar, lo que tiene que ver con la Secretaría del Departamento del Cesar, ADUCESAR, Secretaría de Cultura, Secretaría de Deporte del Cesar e INDER de Valledupar, con el propósito de avanzar en la organización y logística de estos importantes eventos. Como resultado de la reunión se definieron las siguientes fechas: fase zonal norte, sede Valledupar, 12 de agosto, fase departamental, sede Valledupar, 13 y 14 de agosto. Ya se tiene definido los escenarios deportivos, se está buscando la garantía de lo concerniente al juzgamiento, y obviamente también está el escenario para el encuentro cultural y folclórico. Esperamos que este evento sea una verdadera fiesta deportiva, cultural y de integración para el magisterio del Cesar y de Valledupar. Desde ADUCESAR estaremos atentos a este tema de vital importancia.
Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. En ADUCESAR Somos Todos presentamos el tema del momento. Muy buenos días a todos los maestros del territorio nacional, en especial a los maestros del departamento del Cesar y su ente territorial municipio de Valledupar. Quienes habla Milet Cadenadita, secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de nuestra asociación Educadores del Cesar ADUCESAR. Este saludo también extensivo desde nuestra Federación Colombiana Trabajadores de la Educación FECODE, desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT y por supuesto nuestro movimiento, el que hoy lideramos, Renovación Magisterial. Bueno, son muchas las tareas que hemos tenido que concretar para avanzar en todo este trabajo que se viene liderando desde nuestra Asociación Educadores del Cesar ADUCESAR. Bueno, una de ellas es la convocatoria a el Plenario Nacional y Junta Directiva. Esta se desarrolló en la ciudad de Bogotá con una declaración política muy importante el día 8 de julio, en donde se elevan unas conclusiones muy importantes para seguir avanzando. Bueno, nuestra FECODE se planta y se fortalece y dice que no será inferior a los retos que demanda este momento político, que exige la unidad y la fortaleza en la lucha, compañeros. Esto es una dirección que hoy se está tomando desde todos los espacios, todos los tiempos. FECODE en su declaración política dice que está dispuesta también al diálogo, pero también manifiesta estar en contra de la privatización de la educación pública. Estamos hoy en la defensa de la profesión docente y los derechos del pueblo colombiano. Seguiremos defendiendo las reformas sociales que favorecen al pueblo y a los más vulnerables. Es una tarea, es una lucha constante la que hoy tenemos y vamos a seguir defendiendo desde nuestras regiones, desde nuestros lugares de trabajo, desde en donde estemos, la lucha que hoy hay que seguir avanzando para defender todas estas reformas que se crearon para el favorecimiento de todo el pueblo colombiano. Bueno, para cambiar de tema, estamos también desarrollando un importante trabajo a través de la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad. Este trabajo que ha requerido el encuentro muy importante que se dio aquí con la Secretaría de Género de todo el departamento del Cesar, donde se pudo evaluar, se pudo dialogar, socializar todos estos aspectos importantes que hemos tenido nosotros en el desarrollo de todas estas actividades y donde se sacaron unas conclusiones muy importantes para seguir avanzando en nuestras luchas, luchas que hoy son la del magisterio, pero también son la de las maestras, la de las mujeres, la de las niñas y las jóvenes que hoy nosotros como maestras pues atendemos en nuestra región. Este importante encuentro se debe volver a dar en el transcurso de continuidad de este periodo en el que estamos. Además de esto, compañeros, decirles que buscando fortalecer ese trabajo también desde la Secretaría de Género Nacional, bueno, se va a llevar un importante encuentro de directores docentes en la ciudad de Riohacha, La Guajira, donde se van a desarrollar tareas
que favorecen, por supuesto, al trabajo que hemos desarrollado y que hoy lo vamos a fortalecer con unos módulos político, histórico, módulo laboral y módulo democracia y pedagogía para fortalecer este trabajo que se viene desarrollando. Pero también la convocatoria que se desarrollará en el segundo encuentro Seminario Nacional de Género con la IEAL, ellas al frente, de la dirección y el fortalecimiento del trabajo. El objetivo es analizar el proceso de construcción colectiva de insumos para la elaboración de protocolos de prevención, atención y seguimiento de la violencia basadas en género, así como la implementación y aprobación del convenio 190 de la OIT, que hoy es una realidad para las maestras, para las mujeres del territorio nacional. Profundizar el análisis y reconocimiento de las brechas de género presentes tanto en la estructura del sindicalismo como en el sistema educativo y en los diferentes ámbitos de la sociedad. Bueno, con esto me despido, compañeras y compañeros, maestros y comunidad en general. Las mujeres en pie de lucha para defender los derechos. El llamado de nuestra federación, de nuestra asociación ADUCESAR a los maestros es estar atentos a las diferentes actividades programadas que se llevarán en el transcurso de todos estos tiempos y bueno, con el ánimo de seguir defendiendo nuestros derechos, con el ánimo de defender hoy la democracia, defender la vida, defender la educación pública, defender los derechos del magisterio colombiano y los derechos del pueblo en general. Esa es nuestra misión, esa es nuestra razón de ser y para adelante, porque estaremos allí presente ante todas estas dificultades que se van a presentar, porque sabemos eso es un cambio de gobierno que hoy tenemos, pero que estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a defender las reformas que fueron implementadas y que hoy es un derecho del pueblo colombiano. Muchas gracias. Quien les habla, Milet Cadenadita, secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de nuestra Asociación Educadores del Cesar ADUCESAR. Hoy vamos a hablar de las conclusiones de la Junta Nacional de FECODE. Esta semana que pasó tuvimos Plenario Nacional de Juntas Directivas y Junta Nacional. Paso a contarles, pero primero quiero enviar un saludo a los maestros y maestras del Cesar, a nuestra filial hermana ADUCESAR y al programa ADUCESAR Somos Todos. Bueno, quiero contarles que durante el Plenario Nacional de Juntas y la Junta Nacional estuvimos conversando sobre la situación política, lo que acontece en Colombia con la elección del gobierno que espera liderar a Abelardo de la Espriella. Estuvimos conversando con invitados de Argentina y de Brasil. Ellos nos contaron básicamente cómo las medidas que van a aplicarse aquí ya han sido una fórmula aplicada por Milei en Argentina y por Bolsonaro en Brasil. Medidas absolutamente regresivas que tienen que ver con el arrasamiento de las políticas públicas en educación de avanzada para meter a las iglesias cristianas y al sector religioso en la educación, o como en Brasil, que hicieron una alianza cívico-militar para dar instrucción de corte militar en los colegios. El asunto de el recorte de presupuestos, pero además lo retrógrado de las medidas laborales para los maestros y maestras, la situación de derechos humanos tan grave que aconteció, todo por que gobiernos del corte de este señor que ganó las elecciones supuestamente el 21 de junio pasado, todos esos gobiernos de ese corte tienen esas medidas y la verdad es que el panorama no es nada fácil en Colombia. Haremos nuestro trabajo.
Entonces, la deliberación se dio sobre el qué hacer de FECODE, que evidentemente tiende a defender la educación pública, a defender los presupuestos para la educación, a generar unas propuestas de política pública que reconozcan los derechos, las libertades individuales, la diversidad que hay en la escuela y en los territorios. Particularmente, somos críticos de las medidas de Donald Trump en el mundo, de cómo en Latinoamérica se está configurando un mapa político de derechas, hecho que se alinea con las pretensiones del señor Trump de venir a Latinoamérica a apropiarse de los recursos naturales y en educación pues a desmontar. Queremos sencillamente decirles lo siguiente: la declaración política tiende a afirmar que en Colombia, desde el sector de los maestros y maestras, nos vamos a oponer a esas medidas regresivas, por supuesto. Vamos a hacer unas propuestas para mantener la educación pública porque está absolutamente en riesgo. Y queremos aquí que la educación mantenga su carácter científico, pluralista, laico, de manera que no generemos un retroceso hacia el oscurantismo, que es hacia donde vamos. Entonces cierro acá recordando el compromiso de FECODE, el compromiso de la ADE. Les habla Andrés Ballén, secretario general de la ADE, y desde esta fría Bogotá les envío un abrazo cálido y la disposición para que nos mantengamos en comunicación, para que trabajemos en la defensa de la educación pública estatal en Colombia. Buen día para todos y todas. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles ADUCESAR Somos Todos. La actividad laboral la presenta un directivo de la CUT. Cordial saludo a todos los maestros y maestras del departamento del Cesar, muy especialmente a los afiliados a ADUCESAR y a toda la audiencia de ADUCESAR Somos Todos, a todos los trabajadores y las trabajadoras también del departamento. Bueno, la Central Unitaria de Trabajadores en su comité ejecutivo acaba de declarar por unanimidad una oposición al próximo presidente, el señor Abelardo de la Espriella. Lo hacemos fundamentalmente desde 3 puntos centrales de la discusión. El primero tiene que ver con el tema relacionado con los Estados Unidos. Primero, porque nosotros antes de la campaña señalamos la inconveniencia, lo inaceptable y obviamente lo condenable de una decisión de los Estados Unidos, de su presidente Donald Trump, de entrometerse en los asuntos propios de Colombia, de nosotros los colombianos. Pero segundo, porque el señor Abelardo de la Espriella no solamente pidió ese apoyo, cosa pues absolutamente también inaceptable, sino porque adicionalmente ha venido sosteniendo que él estaría de acuerdo plenamente de hacer parte también de ese proyecto político típicamente imperialista que tiene hoy los Estados Unidos, que organizó el pasado 7 de marzo en lo que ha denominado el Escudo de las Américas, que es un proyecto político en el cual todos los gobiernos que participen en él quedan, ahí sí como se dice, ajustados a la política imperialista de intervenir militarmente en cualquiera de las regiones de América Latina y el Caribe, supuestamente sobre la base de que estarían ellos combatiendo bandas criminales. Esta es la forma en la cual siempre la intervención extranjera en Colombia, especialmente en los Estados Unidos, siempre se ha prácticamente justificado. Obviamente que no estamos de acuerdo de eso. Pero tercero, porque el señor Abelardo de la Espriella tiene también ciudadanía colombiana y norteamericana. Y cuando se hace el juramento para la ciudadanía norteamericana, se establece plenamente que ellos serán fieles especialmente a los intereses que como Estado tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso inmediatamente riñe con las situaciones de Colombia. Alguien por ahí decía, ¿y qué va a decir el señor Abelardo de la Espriella cuando nos pongan, como el señor Trump lo determina, aranceles del 20, 30, 40 o 50%? ¿Se va a someter eso con todo lo inconveniente que ha sido para el país que se establezcan dichos aranceles? Por todas estas consideraciones,
Este es el primer punto de nuestra inconveniencia, de nuestra conveniencia para determinarle la oposición a este nuevo gobierno, y es que está sometido a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica y no a los intereses nacionales. Es una violación abierta de la soberanía, y en eso el señor Abelardo de la Espriella ha resuelto feriarla con el señor Donald Trump, cosa que a nosotros nos parece inaceptable. La segunda situación es que el señor Abelardo de la Espriella ha venido sosteniendo una y otra vez, y lo han hecho también el vicepresidente, pero adicionalmente el ministro de Defensa ahora, de que destriparán a la oposición y a la izquierda, es decir, la perseguirán, la estigmatizarán como lo están estigmatizando. Y esa es una figura clave que define muy bien el carácter fascista que este gobierno va a tener. Y por eso desde ya nosotros decimos que vamos a salvaguardar fundamentalmente la democracia, el Estado social de derecho, y nos opondremos a todas esas medidas y a todas esas arbitrariedades de carácter fascista que este gobierno de Abelardo de la Espriella quiere implementar. Abelardo de la Espriella, en estos puntos de la democracia, es lo peor de Uribe, los falsos positivos, 7.837 según la JEP, es lo peor de Iván Duque, la persecución y la represión a la protesta social, como lo hizo en el estallido social, 86 asesinatos, 100 jóvenes que perdieron uno de sus ojos. Y de Trump, que a todo el mundo le declara la guerra y hace la guerra, y obviamente invade y somete naciones y pueblos a su arbitrio solamente por el hecho de ejercer el poder. Por eso decimos que este es un gobierno fascista. Y el tercer punto por el cual declaramos la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella tiene que ver con que vuelve la ortodoxia neoliberal a hacer la ideología y la política encaminada a desarrollar la economía, tanto en lo económico como en lo social, bajo el modelo neoliberal. De esta manera han hablado de reducir el Estado y por tal motivo de despedir 700.000 servidores públicos. Han hablado exactamente de reducirle lo impuesto a los megarricos, y con eso dizque para que haya mayor inversión, y con esto pues le van a tener que trasladar, como ya lo ha mencionado el ministro de Hacienda, el nieto de Laureano Gómez, Miguel Gómez Martínez, de que revisaría todas las exenciones tributarias que hay al IVA, es decir, le colgará más impuestos a la comida en general, tal como lo hizo Iván Duque. Adicionalmente, han venido señalando de que van a hacer una reforma laboral cuya expresión fundamental es el contrato por horas, y ya en estos días están hablando de que van a habilitar, ¿sí?, el pago por horas frente a la cotización en pensiones y en riesgos laborales, cosa que determinaría sin lugar a dudas, no lo pueden hacer mediante decreto, tiene que ser por ley. Ese fue uno de los artículos que derrotamos en la reforma laboral que había propuesto el gobierno, pero que quisieron colgarle ese mico. Ya lo había propuesto Iván Duque en el Plan Nacional de Desarrollo en su gobierno, que también derrotamos junto con su ministra de Trabajo, Alicia Arango. Y adicionalmente quieren privatizar la educación. La ministra de Educación, la señora Vivian Morales, una persona vinculada a un culto religioso, pues viene exactamente a proponer la privatización de la educación, a fortalecer a los colegios y las escuelas privadas, y entonces el recurso del Estado será destinado para los sectores privados. El sector privado no sabe de derechos, el sector privado solamente sabe de negocios, y por tal motivo también nos oponemos a eso. Esa ortodoxia neoliberal es la que va a gobernar durante Abelardo de la Espriella, y ese es el tercer motivo por el cual haremos la oposición al gobierno. No hay nada que esperar, no hay nada que darle compás de espera a este gobierno para saber qué es lo que va a hacer. Ya lo sabemos qué es lo que va a hacer, y por tal motivo tenemos que conformar el más amplio frente de sectores sociales y políticos, es decir, de campesinos, indígenas, afrodescendientes, diversidades sexuales, jóvenes, mujeres, todos ellos agrupados, el sindicalismo, por supuesto, el Comando Nacional Unitario, más las fuerzas políticas, unas que ya se han declarado de oposición y otras que pueden jugar un papel en esa dirección, el Pacto Histórico, los sectores que estuvimos en la Alianza por la Vida, en la campaña electoral de Iván Cepeda, todos ellos debemos constituir el más amplio frente para poder coordinar las actividades de oposición. No podemos salir cada uno por su lado. Si lo hacemos,
nos pueden golpear más fácil. Se trata entonces de que esta declaratoria de oposición se vuelva un elemento de organización, ¿sí?, y de coordinación de las actividades con las cuales vamos a enfrentar todas las medidas regresivas del próximo gobierno de Abelardo de la Espriella. Cordial saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de ADUCESAR Somos Todos, un programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ¡Feliz fin de semana! ADUCESAR vela por la defensa de los docentes.